El bajo retumbaba bajo las suelas de mis tacones gastados, vibrando por mis piernas mientras sujetaba mi cóctel barato, como si fuera un salvavidas. Las luces azules, tenues, dibujaban sombras en los rostros, convirtiendo a los desconocidos en fantasmas, y a los recuerdos en pesadillas. El hielo tintineaba suavemente dentro del vaso de plástico, un triste sustituto del cristal. Igual que yo, una pobre imitación de la mujer que fui. Habían pasado 3 meses desde el divorcio, y aún no lograba librarme de esa sensación de vacío, como si me hubieran vaciado el alma. Fue entonces cuando lo vi. Ryan, mi exmarido, apoyado en la barra, con su nueva novia. Ella era todo lo que yo ya no era: alta, segura, envuelta en un vestido que probablemente costaba más que el alquiler de mi mes. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, de la misma forma en que solía hacerlo conmigo. La garganta se me cerró, los recuerdos me golpearon de golpe, las discusiones, la traición, aquella última noche, cuando me llamó inútil. Antes de irse, pasé semanas tratando de recomponerme, solo para encontrarlo aquí, en el único lugar donde pensé que podría escapar. Pareces a punto de llorar, o de cometer un asesinato. La voz cortó la niebla de mis pensamientos, profunda, con un leve acento, firme, como un filo atravesando la música. Me giré, conteniendo las lágrimas que me negaba a aceptar. El hombre a mi lado no era lo que esperaba encontrar. En ese club mediocre del centro, su sola presencia parecía abrir espacio a su alrededor, no por su altura, aunque me superaba por mucho, sino por algo más esencial. Una autoridad silenciosa emanaba de él, como el calor del asfalto en agosto. Ninguna de las dos, logré decir, solo, me equivoqué de bar. Sus ojos, oscuros como la obsidiana pulida, siguieron mi mirada hacia Ryan. Algo frío cruzó su rostro, rápido, apenas un destello. Llevaba un traje que susurraba riqueza sin ostentación, gris carbón, camisa negra, sin corbata. Un aroma caro se mezclaba con algo más terroso, cuero, quizá, y una sombra lejana de humo de cigarro. ¿Tu ex?, preguntó. No sonó como una pregunta. Asentí. De pronto me sentí patética, escondida en un rincón, con un trago aguado, mirando a mi exmarido con odio. ¿Podrías bailar conmigo? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mi ex está mirando desde la barra, y yo me detuve, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Perdón, fue inapropiado, ni siquiera te conozco. La boca del desconocido se curvó, sin llegar a ser una sonrisa. No me conoces, pero yo conozco a su tipo. Extendió su mano. Dedos largos, uñas cuidadas, un reloj de plata asomando bajo el puño, pero su palma, áspera en lugares donde un hombre de negocios no debería tener callos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un solo baile, dijo suavemente, haz que se arrepienta de haberte dejado. Dudé, el instinto contra la desesperación. Entonces Ryan soltó una carcajada, tan fuerte que se impuso a la música. Su novia se apoyó en su hombro, riendo también. Puse mi mano en la del desconocido, su agarre fue firme, me guió hasta la pista. Con una seguridad tranquila, su otra mano se posó en mi espalda, ligera, pero autoritaria. Mientras bailábamos, noté a 2 hombres de traje oscuro moverse cerca de la barra. Sus ojos no se apartaban de nosotros. Seguridad, supuse, aunque no vestían el uniforme del club. Soy ella, dije, necesitando romper el silencio entre nosotros. Daniel, respondió, aunque algo en su tono me dijo que no era el nombre que usaba siempre. La música cambió, más lenta, más íntima. Daniel me acercó, una mano deslizándose a mi cintura. Vi a Ryan observarnos. Su expresión se endureció cuando Daniel bajó la cabeza, su aliento cálido rozando mi oído. Nos está mirando, murmuró Daniel. Asentí. ¿Y eso te hace feliz? Negué con la cabeza. No feliz, solo, no sé, como si al fin me vieran. Durante meses me sentí invisible, desechada. Los dedos de Daniel se apretaron levemente en mi cintura. Los hombres que desechan cosas bellas son unos idiotas, dijo, o están ciegos. El cumplido me tomó por sorpresa. Desde el divorcio, había sido un fantasma en mi propia vida. Doble turno en el hospital, solo para pagar el diminuto apartamento, evitando amigos que eligieron un bando, olvidando comer, hasta que el mareo me lo recordaba. La mujer que entró a ese club esa noche no era hermosa. Era una mujer cansada, sostenida por corrector barato, y una determinación aún más barata. No tienes que decir eso, susurré, esto solo es una farsa. Daniel me giró suavemente, trayéndome de nuevo frente a él con una elegancia inesperada. Yo nunca digo lo que no siento. Ella, como dijo mi nombre,
como si lo probara con los labios, un calor me recorrió el cuerpo, y por un instante olvidé a Vaen, el divorcio, y la montaña de cuentas esperando en casa, solo existía la música, las luces tenues, y ese extraño peligroso que me sostenía, como si fuera algo precioso. La realidad volvió de golpe, cuando vi a Vaen abriéndose paso entre la multitud. Su rostro se deformó con una emoción que no supe nombrar. El miedo me recorrió la espalda. Viene hacia acá, susurré. Daniel no cambió de expresión, pero sentí como movía su cuerpo, colocándose levemente entre mí y la amenaza que se acercaba. Déjalo venir, dijo en voz baja, quizá es hora de que aprenda el valor de lo que tiró a la basura. Antes de que pudiera responder, Vaen ya estaba allí, el alcohol le enrojecía la cara. Ella balbuceó, intentando tomarme del brazo. ¿Qué demonios? He estado llamándote por semanas. Retrocedí, chocando con el pecho de Daniel. Su mano se apoyó en mi hombro. Protectora, cambié de número, dije, odiando el temblor que se coló en mi voz. Por razones obvias, Vaen lo miró, al principio con desprecio, luego con una cautela repentina. ¿Y quién es? No te ha tomado mucho tiempo olvidarme. La acusación dolió, sobre todo viniendo del hombre, que ya tenía otra antes de que nuestro matrimonio terminara. Eso ya no es asunto tuyo, respondí. Creo que deberías irte. La voz de Daniel fue baja, pero con un peso que helaba la piel. La señorita no desea hablar contigo. Vaen rió, pero su risa sonó falsa, forzada. La señorita, quien habla así, quédate fuera de esto. Hombre, esto es entre mi esposa y yo, ex esposa, lo corregí, lo que sea, tenemos que hablar. Ella intentó tocarme otra vez. Daniel se movió tan rápido que apenas lo vi. Un segundo Vaen extendía la mano, al siguiente retrocedía con la palma de Daniel, presionándole el pecho. Eso no va a pasar, y dijo Daniel, su voz descendiendo a un tono suave, casi susurrado, pero peligrosamente firme. Te sugiero que regreses con tu cita. Antes de humillarte aún más. El rostro de Vaen se tensó, la rabia sustituyó al orgullo. No. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Escupió. Algo cambió en Daniel, una mínima variación en su postura, suficiente para volverlo realmente amenazante. No, replicó, tú no sabes con quién te estás metiendo. Última oportunidad para marcharte. Vi a los dos hombres de antes abrirse paso entre la gente, sus ojos fijos en nosotros. Vaen también los notó, retrocedió un paso, su valentía se desmoronó. Esto no ha terminado. Ella dijo, aunque su amenaza sonó hueca, tenemos que hablar del dinero. Dinero, por supuesto. Siempre era por dinero, el pago final de la venta de la casa, dinero que me correspondía, pero que Vaen había perdido, con ayuda de su amigo banquero, hasta que yo firmara mi renuncia a todo. No hay nada que hablar, dije, apoyándome en la presencia sólida de Daniel. Es mi dinero, tú lo robaste. Fin de la conversación. El rostro de Vaen se deformó de ira. Ingrata, basta. Daniel no alzó la voz, pero Vaen se quedó en silencio. La señorita ha sido clara, añadió, no te lo pediré otra vez. Por un instante creí que Ryan le golpearía, pero uno de los hombres de Daniel apareció a su lado, y le susurró algo al oído. Daniel asintió apenas. El hombre desapareció entre la multitud. Los ojos de Vaen se abrieron un poco, y con ellos se fue su valentía. No vale la pena, dijo finalmente, y se alejó, empujando a la gente mientras se abría paso. Exhalé un aire que no sabía que retenía, las rodillas me temblaban. La mano de Daniel bajó a mi espalda. Firme. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz sonaba realmente preocupada. Asentí, incapaz de hablar. Temblaba, no solo de miedo, sino de rabia. No vale la pena. Después de 6 años de matrimonio, eso era lo que yo valía para Vaen. Gracias, logré decir por fin. Debería irme. Esto fue un error. Los ojos de Daniel buscaron los míos. La noche aún es joven, dijo, y apenas has tocado tu bebida. Señaló un rincón apartado, donde mi cóctel abandonado descansaba junto a otro, recién servido. No vi que nadie lo moviera. Murmuré, cuido lo que es mío, respondió Daniel, y luego hizo una pausa. No que tú lo seas, pero por esta noche, mientras fingimos, dejó la frase suspendida entre nosotros, como una invitación envuelta en advertencia. Debí decir que no, agradecerle, pedir un taxi, volver a mi apartamento vacío, y a mi cama más fría, pero algo en sus ojos, una soledad que tal vez reflejaba la mía, me hizo sentir en su lugar. Una copa más, dije, para agradecerte como es debido. Su sonrisa, esta vez genuina, suavizó su rostro severo, volviéndolo casi juvenil. Me ofreció su brazo, con cortesía antigua, y lo tomé. Lo seguí entre la multitud, hasta el reservado del rincón. El cuero era auténtico, noté, en un club donde casi todo era vinilo barato, y entonces lo vi otra vez. Vaen,
en la barra, mirándonos, él discutía con su novia, gesticulando con furia, señalándonos desde la barra. Los dos hombres de traje, los que había visto antes, flanqueaban la salida, parecían relajados, pero sus ojos no se apartaban de Daniel. ¿Quién eres en realidad?, pregunté, dejando que la curiosidad venciera a la prudencia. Daniel tamborileó una vez con los dedos sobre la mesa. No era un gesto nervioso, sino pensativo. Alguien que reconoce el valor cuando lo ve, respondió al fin, alguien que no desecha las cosas hermosas. Tomé un sorbo de mi nueva bebida, vodka de primera, no el licor barato que había pedido antes. Eso no es una respuesta, es la única que importa esta noche, replicó. Su teléfono vibró sobre la mesa, miró la pantalla, su expresión endureciéndose por un instante, y lo silenció sin responder. Importante, pregunté. Nada que no pueda esperar. Guardó el teléfono en el bolsillo. Háblame de ti, ella, ¿qué haces cuando no provocas celos en los clubes nocturnos? La pregunta sonó ligera, casi divertida, pero había interés real detrás de ella. Soy enfermera, dije, en urgencias. No es glamuroso, pero paga las cuentas, o casi todas. Daniel se inclinó un poco hacia mí. Una sanadora, te queda bien, porque tengo cara de cuidadora. Reí, aunque el sonido me salió frágil, porque tu primer instinto fue preguntar si estaba bien, después de interponerte entre el peligro y yo, dijo. La mayoría pregunta qué puedo hacer por ellos. Tú preguntaste qué podías hacer tú por mí. No había notado que se fijara en ese pequeño gesto de formación profesional. Respondí, si veo a alguien tenso, asumo que siente dolor. ¿Y qué hay de tu dolor? Ella preguntó en voz baja. ¿Quién cuida de eso? La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado, abriendo una grieta en el muro que había construido dentro de mí. Me las arreglo, dije, la voz espesa, como si las palabras pesaran demasiado. Daniel extendió la mano, sus dedos rozando los míos, un contacto tan leve, que podría haber parecido accidental si no fuera por la intención en su mirada. Quizás es hora de que alguien se las arregle por ti. El significado de sus palabras me recorrió la piel, mitad advertencia, mitad promesa. Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo miró, y frunció el ceño. Perdona, dijo, pero tengo que atender esto. Se levantó con una elegancia fluida. No te muevas, vuelvo enseguida. Mientras se alejaba, uno de sus hombres emergió entre la multitud, y se colocó cerca de nuestra mesa, lo bastante cerca para vigilar, pero lo bastante lejos para fingir que me dejaba sola. Debería haberme sentido atrapada, en cambio, me sentí protegida. Observé a Daniel avanzar hacia la salida, el teléfono en el oído, incluso de espaldas, dominaba el espacio, espalda recta, paso firme. La gente se apartaba sin que él tuviera que pedirlo. Solo cuando llegó a la puerta, bajo las luces de colores, noté el bulto bajo su chaqueta, un arma. La revelación debió haberme hecho huir. Pero no lo hice. Algo me retuvo, quizás la curiosidad o la embriagadora sensación de seguridad que su presencia me había dado. ¿Quién era ese hombre que llevaba un arma con tanta naturalidad, que tenía hombres siguiéndolo en silencio, que hizo retroceder a mi exmarido con una sola palabra susurrada? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando regresara a reclamar el baile que yo misma había pedido? Lo observé a través de las puertas de cristal. Caminaba de un lado a otro, teléfono aún en el oído. Su expresión había cambiado por completo, el encanto se había borrado. En su lugar, un hombre frío, duro, concentrado. Incluso a esa distancia, podía ver la tensión en sus hombros. No conversaba, daba órdenes. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el aire acondicionado del club, sino por la certeza de no saber en qué me había metido. Lo sensato sería salir por la puerta trasera, volver a mi vida segura, a los turnos dobles, a las cenas congeladas, pero seguía allí, como una polilla atraída por la llama. Otra copa, dijo una voz a mi lado. Me sobresalté. Era otro de sus hombres, no el que vigilaba, sino uno más bajo, de cabello corto, con una cicatriz que se perdía bajo el cuello. No sonreía, pero sus ojos no eran hostiles. No. Gracias, dije, tenía la boca seca, aunque mi vaso aún estaba medio lleno. Estoy bien, asintió una vez, y luego dudó. El señor Vega no suele bailar, dijo. Pronunció bailar como si fuera una palabra extraña. Has causado impresión, Vega, repetí. Así que no se llama Daniel. El hombre no respondió. ¿Se supone que eso me haga sentir especial?, pregunté, sorprendiéndome de mi propia audacia. Su expresión siguió imperturbable. Se supone que te haga ser cuidadosa. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir Daniel, o mejor dicho, el señor Vega,
regresó, se deslizó de nuevo en el asiento, con la misma elegancia controlada de siempre. La dureza que había visto afuera había desaparecido, en su lugar, la sonrisa encantadora de antes, una máscara que ahora podía reconocer. Perdona la interrupción, dijo, su voz cálida mientras hacía un leve gesto a su hombre, que se retiró de inmediato. Los negocios nunca duermen. Por desgracia, ¿qué clase de negocio necesita hombres armados en nómina? Pregunté. La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. El vodka y la adrenalina, por enfrentar a Brian, me habían dado valor. Daniel quedó quieto, sus ojos oscuros me estudiaban, con una intensidad nueva. El silencio se alargó entre nosotros. Sentí que podía romperme, por la tensión acumulada. El tipo exitoso, dijo finalmente, su voz bajando a un registro que me erizó la piel. ¿Te asusta eso? Ella debería haberlo hecho, cada instinto, afinado por años en urgencias, evaluando amenazas, desactivando situaciones peligrosas, gritaba, peligro, pero no sentí miedo, al menos, no del todo. Era conciencia, aguda, eléctrica, todavía no lo sé, contesté con honestidad. Un destello de aprobación cruzó su rostro. Rara cualidad, murmuró, honestidad sin cálculo, por el rabillo del ojo. Vi a Brian mirándonos, su novia intentando recuperar su atención. La visión ya no dolía tanto. En cambio, sentí una extraña desconexión, como si la mujer que había construido su vida alrededor de ese hombre fuera otra persona. Tu ex parece preocupado por nuestra conversación, observó Daniel, siguiendo mi mirada. Quizá deberíamos darle algo más por qué preocuparse. Antes de que pudiera responder, estaba a mi lado, su brazo se deslizó sobre mis hombros, con una posesión casual. El movimiento fue tan suave, que apenas lo noté, hasta que su calor rozó mi costado. Su perfume me envolvía, sándalo y algo más oscuro. ¿Está bien esto?, preguntó, los labios cerca de mi oído. La pregunta me sorprendió. Hombres como Daniel, que irradiaban poder, y controlaban las salas sin hablar, rara vez pedían permiso, tomaban, asentí, sin atreverme a hablar. Sus dedos trazaban patrones leves sobre mi hombro descubierto, cada toque enviando chispas a través de mí. Háblame del dinero que mencionó, dijo, con tono conversacional, a pesar de la intensidad de su mirada. El dinero que robó. El recordatorio cortó la agradable neblina. No es nada, dije automáticamente. La mentira amarga en mi boca. Daniel detuvo sus dedos. No hagas eso, susurró, no disminuyas tu propio valor. Su mano se movió, para inclinar mi barbilla hacia arriba, obligándome a mirarlo a los ojos, no a mí. Algo en su mirada, crudo bajo el control, rompió mis defensas. Cuando vendimos la casa, la ganancia se suponía que se dividiría a partes iguales, expliqué, las palabras cayendo rápido. Pero el mejor amigo de Brian es banquero. De algún modo, la transferencia final a mi cuenta nunca se realizó. $40,000. Simplemente desaparecieron. La expresión de Daniel no cambió, pero sentí un cambio en él, como un depredador quieto, antes de atacar. ¿Y las autoridades? Reí sin humor. El padre de Brian juega golf con la mitad del departamento de policía. El detective dijo que era un asunto civil, y que contratara a un abogado. Tomé un largo sorbo de mi bebida, que no podía pagar, porque necesito ese dinero, para terminar mi programa de enfermería especializada. Así que no solo te robó el dinero, sino tu futuro, dijo Daniel. Su voz sorprendentemente suave, algo en su tono me hizo mirarlo más de cerca. No es tu problema, dije, apenas me conoces, quizá me gustaría cambiar eso. Su pulgar rozó mi labio inferior, un toque tan leve, que podría haber sido imaginario, si no fuera por el fuego que dejó tras de sí. Quizá me encuentro involucrado, dijo, y la palabra cargaba más peso del que su simple sílaba podía contener. Debí haberme alejado. Debí agradecerle por el baile, por hacer que Brian sintiera celos, por las bebidas caras, y salir. En cambio, me incliné hacia su toque, mis defensas derrumbándose, bajo el peso de meses de soledad y lucha. ¿Por qué?, susurré. Los ojos de Daniel se oscurecieron. Porque las cosas raras deben ser valoradas, dijo, su voz bajando a un tono íntimo, a pesar de la música pulsante a nuestro alrededor. Porque un hombre que desecharía a alguien como tú no merece respirar el mismo aire. La intensidad de su declaración debió asustarme. En cambio, despertó algo que creía muerto, una chispa de valor, de sentirse apreciada. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez, lo ignoró por completo, su atención fija en mí, con una intensidad inquietante. Ven a cenar conmigo mañana, dijo. No era una pregunta, pero tampoco un mandato completo. La realidad me golpeó como ola fría.
No puedo, dije, el arrepentimiento teñía mi voz, tengo turno doble en el hospital la noche siguiente, luego dudé, no suelo cenar con extraños armados, una sonrisa curvó sus labios, transformando su rostro en algo casi juvenil, a pesar del peligro que lo rodeaba como sombra, quizá deberíamos conocernos mejor, susurró, su aliento cálido rozando mi oído, pregúntame lo que quieras. Esta noche soy un libro abierto, era una invitación peligrosa de un hombre claramente todo menos abierto, pero no pude resistirme, esos hombres, dije, asintiendo hacia el que aún nos vigilaba desde lejos, trabajan para ti, trabajan conmigo, corrigió, sí, están bajo mi protección, y de que los proteges, su expresión cambió, pensativa, el mundo está lleno de depredadores, hombres que toman lo que no es suyo. Su mirada se dirigió hacia Ryan con intención, yo proporciono equilibrio, no era realmente una respuesta, pero me dijo más de lo que probablemente quería, no te dedicas a asuntos legales, ¿verdad? Pregunté, las piezas encajando con claridad alarmante, Daniel rió, un sonido genuino y cálido, no exclusivamente, dijo, no, sus dedos retomaron los movimientos leves sobre mi hombro, ¿eso te molesta? Preguntó, las zonas grises. Pensé en la pregunta con sinceridad, como enfermera, trato con ética todos los días, la letra de la ley versus lo correcto para mis pacientes. La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla, el vodka y la adrenalina de haber confrontado a Ryan me habían dado valor, Daniel se quedó quieto. Sus ojos oscuros me estudiaban, con una intensidad nueva, el silencio se alargó, sentí que podía romperme por la tensión. El exitoso, dijo finalmente, su voz bajando a un registro que me erizó la piel, ¿te asusta eso? Debería, cada instinto, afinado en años de urgencias, gritaba peligro, pero lo que sentí no era miedo. Era conciencia, aguda, eléctrica, todavía no lo sé, respondí con sinceridad. Un destello de aprobación cruzó su rostro, rara cualidad, murmuró, honestidad sin cálculo, por el rabillo del ojo vi a Ryan mirándonos, su novia tratando de recuperar su atención, ya no dolía como antes, era como si la mujer que había girado su vida, alrededor de ese hombre, fuera otra persona. Tu ex parece preocupado por nuestra conversación. Observó Daniel una nota de satisfacción en su voz, que desafortunado, dije, debería sentirme reivindicada, en cambio, me sentí vacía, no durará, dijo él, apretándome el brazo con firmeza, él pedirá disculpas, dije, le comprará algo caro con mi dinero, y ella lo perdonará, ese es su patrón. Los patrones pueden romperse, respondió, y algo en su tono me hizo estremecer, particularmente si se aplica la motivación adecuada. Me separé ligeramente para mirarlo, eso suena ominoso, ¿verdad? Su expresión no reveló nada, solo quiero decir que la gente puede cambiar su comportamiento cuando enfrenta consecuencias. Ryan eligió ese momento para alejarse de la barra, balanceándose ligeramente hacia nosotros, la determinación en su andar, me envió un escalofrío familiar de ansiedad. Mi cuerpo se tensó antes de que mi mente procesara la amenaza. Daniel lo percibió de inmediato. ¿Quieres que me encargue de esto?, preguntó, su voz cayendo a algo peligroso. No, dije, enderezando la espalda. He pasado demasiado tiempo dejando que otros peleen mis batallas. Me deslicé fuera del asiento. Daniel me siguió con gracias sin esfuerzo. Ryan llegó hasta nosotros, el alcohol tiñendo su rostro. Necesitamos hablar, balbuceó, alargando la mano hacia mi brazo. Retrocedí, evitando su contacto. No tenemos nada que discutir que el dinero, insistió, no es lo que piensas. Hubo complicaciones con la transferencia, la única complicación es que lo robaste, dije, encontrando fuerza en la sólida presencia de Daniel a mi lado, y ahora vas a devolverlo. El rostro de Ryan se torció de rabia. ¿O qué? ¿Mandarás a tu nuevo novio contra mí? Se volvió hacia Daniel, lo suficientemente cegado por la ira, para no notar las señales de advertencia, que incluso yo ya reconocía, el sutil cambio en su postura, la quietud antes de la acción. ¿Quién demonios eres tú? Alguien a quien no querrías antagonizar, respondió Daniel, su voz lo bastante fría como para helar el aire entre ellos. Alguien que pierde la paciencia con tu falta de respeto. Ryan rió, un sonido feo, falta de respeto. Es mi esposa, ex esposa, corregí, la ira reemplazando al miedo, y no soy tu propiedad, nunca lo fui. La dama ha dejado clara su posición, dijo Daniel, esta es tu advertencia final, aléjate. El rostro de Ryan se enrojeció aún más. Ok, vas a, no terminó la frase, uno de los hombres de Daniel apareció a su lado, susurrándole algo al oído, que drenó el color de su cara. Los ojos de Ryan se abrieron al mirar a Daniel con nueva comprensión, un miedo inconfundible. Vega, susurró, el nombre cayendo de sus labios como una maldición.
Eres Daniel Vega. El nombre claramente significaba algo para Ryan, que no significaba para mí. Daniel simplemente inclinó la cabeza ligeramente, ni confirmando ni negando. Ryan retrocedió, manos alzadas. Es solo un malentendido, balbuceó, sin falta de respeto. No sabía que ella estaba contigo. No lo estaba, respondió Daniel, voz suave pero firme, pero ahora sí. La declaración posesiva debió enfadarme. En cambio, me envió un escalofrío, de algo peligroso y eléctrico. Ryan continuó su retirada, casi tropezando en su prisa por ponerse a distancia, mientras desaparecía entre la multitud. Me giré hacia Daniel. ¿Quién eres?, pregunté, la pregunta cargada de más peso que antes. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Daniel me estudió un largo momento, como midiendo cuánta verdad podía soportar. Soy alguien que se asegura de que las deudas se paguen, dijo finalmente, y Tuex acaba de darse cuenta de que está sobregirado de manera significativa. Las implicaciones de sus palabras se asentaron lentamente. La realidad se reorganizaba a su alrededor. No solo estás en zonas grises de negocios, dije cuidadosamente. Eres un hombre de influencia, completó cuando me quedé en silencio. En ciertos círculos, la mayoría prefieren no reconocer a un jefe de mafia, o algo tan cercano que la distinción no importa. Debí haber estado aterrorizada, debí haber salido, no, corrido lejos de él y no mirar atrás, pero solo sentí una extraña calma, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. ¿Vas a lastimarlo?, pregunté, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. La expresión de Daniel se suavizó levemente. ¿Te molestaría si lo hiciera? Consideré la pregunta con sinceridad. Las noches que lloré sola por las infidelidades de Ryan, la humillación de pedirle dinero a mi hermana para pagar el alquiler, la crueldad casual de sus desprecios. Debería, dije al fin, pero no sé si lo haría. Un destello de aprobación cruzó los ojos de Daniel. Con honestidad, murmuró, refrescante, ofreció su mano, palma arriba, una invitación. No una orden. Ven, este lugar ha perdido su atractivo. Vacilé, en un cruce de caminos, que no esperaba al entrar al club horas antes. Detrás de mí estaba la seguridad, la previsibilidad, el confort de los límites conocidos. Frente a mí, con su mano extendida, y el peligro pegado a él, como un perfume caro, se encontraba algo completamente distinto. Riesgo, sí, pero también posibilidad. ¿A dónde iremos?, pregunté, intentando ganar tiempo. A algún lugar más tranquilo, donde podamos hablar sin interrupciones. Sus ojos me sostenían, intensos, pero no amenazantes. Mi chofer está afuera, te llevará a casa cuando quieras irte, ya sean 5 minutos o 5 horas. Fue esa garantía de libertad la que finalmente me decidió. Puse mi mano en la suya, sus dedos se cerraron sobre los míos, con una fuerza suave y firme. Déjame tomar mi abrigo, dije. Daniel negó levemente con la cabeza. Uno de sus hombres apareció a nuestro lado, con mi viejo abrigo sobre el brazo. Ni siquiera lo había visto sacarlo del guardarropa. Eficiente, murmuré, mientras Daniel me ayudaba a ponerlo, sus manos deteniéndose en mis hombros. Prefiero anticipar necesidades antes de que se expresen, dijo, su voz baja cerca de mi oído. Una filosofía que va más allá de los negocios. La insinuación me hizo sentir calor mientras me guiaba hacia la salida, su mano descansando ligeramente en la curva de mi espalda. Sus hombres se alinearon alrededor nuestro, no de manera obvia, pero con una precisión coreografiada, que hablaba de larga práctica. Al salir al aire fresco de la noche, un auto negro y elegante con vidrios polarizados se deslizó hasta la acera como si lo hubiéramos llamado con la mente. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo Daniel en voz baja, mientras el conductor abría la puerta trasera. Miré el club, su letrero de neón parpadeando en la oscuridad, y luego al hombre a mi lado, peligroso, poderoso, observándome con una intensidad que me dejaba sin aliento. No voy a cambiar de opinión, dije, y entré hacia lo desconocido. El interior del auto me envolvió en una lujosa oscuridad, asientos de cuero suaves como mantequilla, la luz ambiental apenas iluminando, y un divisor de privacidad ya levantado entre nosotros y el conductor. Cuando Daniel se deslizó a mi lado, noté que el vehículo era más grande de lo que parecía desde afuera. Amplio espacio entre nosotros, asientos enfrentados vacíos, blindado. Sospeché, aunque no sabría decirlo con certeza. ¿Cómoda?, preguntó Daniel mientras el auto se alejaba suavemente de la acera. Asentí, repentinamente consciente de la intimidad de nuestro entorno. Mi vestido viejo, lo mejor que aún poseía después de vender la mayor parte de mi ropa para pagar el alquiler, se sentía pobre junto a la opulencia que me rodeaba. Daniel, en cambio,
parecía haber nacido para ocupar esos espacios, postura relajada pero alerta, un brazo extendido sobre el respaldo del asiento detrás de mí. ¿A dónde vamos?, pregunté, viendo las luces de la ciudad borrosas a través de los cristales polarizados. A un lugar que poseo en el muelle, respondió, privado. Seguro, las alarmas de advertencia deberían haber sonado en mi mente, pensando en ir a la casa de un hombre extraño. Especialmente uno que prácticamente había admitido conexiones criminales. Sin embargo, el peligro que emanaba Daniel no parecía dirigido hacia mí. Si acaso, se sentía como un escudo, una barrera entre yo y un mundo que me había mostrado poca misericordia estos últimos meses. Eres muy confiada, observó, leyendo mis pensamientos con precisión inquietante. Lo soy. La comisura de su boca se levantó. La mayoría de las mujeres no subirían a un auto con un hombre que acaban de conocer, especialmente uno cuya reputación claramente perturba a su exesposo. No soy la mayoría de las mujeres, dije. No lo eres, coincidió él, sus ojos oscureciéndose mientras recorrían la curva de mi mejilla, la línea de mi cuello. No lo eres. El auto redujo la velocidad, girando hacia un camino privado, que serpenteaba entre jardines cuidados, antes de detenerse frente a un imponente edificio de vidrio y piedra. Arquitectura moderna con proporciones clásicas, se alzaba contra el cielo nocturno. Una pared de ventanas daba al agua, aunque la oscuridad ocultaba la vista. ¿Vives aquí?, pregunté, sin poder ocultar mi asombro. Una de mis residencias, respondió Daniel, con tono factual más que jactancioso. Prefiero estar cerca del agua siempre que sea posible. El conductor abrió la puerta, el aire fresco de la noche entrando. Daniel salió primero, y luego me extendió la mano para ayudarme a bajar. Al tocar mis tacones el pavimento, noté que no estábamos solos. Figuras discretas patrullaban el perímetro, mientras un hombre de traje a medida se acercaba con deferencia. Señor Vega, saludó, y luego me inclinó la cabeza con respeto. Señora, ¿hay algo que deba saber sobre Marco?, Daniel preguntó, su mano descansando en la curva de mi espalda con posesión casual. Nada urgente, señor, la situación de antes ya se ha resuelto. Algo pasó entre ellos, toda una conversación en un solo vistazo. Daniel asintió, despidiéndolo con un gesto. Asegúrese de que no nos interrumpan, a menos que sea realmente necesario. Por supuesto, señor. Al acercarnos a la entrada, las puertas de vidrio se abrieron silenciosamente, revelando un interior que coincidía con la elegante sobriedad del exterior. Techos altos, mobiliario minimalista en crema y carbón, con toques ocasionales de burdeos profundo para contraste. Obras de arte que sospechaba valían más que mi salario anual, colgaban en las paredes, iluminadas por luces empotradas. Esto es hermoso, dije, absorbiéndolo todo. Tienes excelente gusto, respondió él, su mirada fija en mí más que en su entorno. ¿Quieres algo de beber o comer? Mi estómago rugió, recordándome que había saltado la cena para ahorrar dinero para la única copa que planeaba saborear toda la noche. El calor subió a mis mejillas. No diría que no a algo pequeño, admití. Daniel sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos severos en algo casi infantil. Creo que mi chef preparó algo antes de retirarse por la noche. Déjame comprobar, y dijo, guiándome a través del área principal, hacia lo que parecía una cocina de restaurante de alta gama, más que de una residencia privada. Electrodomésticos de acero inoxidable brillaban bajo la luz empotrada, y una isla de mármol dominaba el centro del espacio. Daniel se movía con familiaridad cómoda, abriendo un enorme refrigerador para revelar contenedores etiquetados con elegante caligrafía. Salmón a la parrilla con vegetales asados. Revisó otro recipiente, filete de res con puré de trufa. La oferta casual de comida, que en un restaurante costaría medio día de salario, me recordó bruscamente la disparidad entre nosotros. Cualquiera está bien, dije, de repente incómoda. ¿De verdad? Solo un plato pequeño, dijo Daniel, deteniéndose para observarme, con esa mirada penetrante que parecía ver debajo de las superficies. No necesitas minimizar tus necesidades conmigo. Ella dijo en voz baja. Nunca. La frase, pronunciada con tal convicción, rompió algo dentro de mí, un muro que había construido alrededor de mis vulnerabilidades. Después de meses de verlas usadas como armas contra mí. El salmón suena delicioso, logré decir, mi voz más gruesa de lo que había planeado. Asintió, tomó el recipiente y transfirió el contenido a un plato, con movimientos sorprendentemente silenciosos. ¿Vino?, preguntó, abriendo un gabinete controlado en temperatura, con más botellas que algunos restaurantes que había visitado. Solo agua, por favor, respondí. Tengo turno temprano mañana. Daniel inclinó la cabeza,
llenando un vaso de cristal desde un grifo filtrado. Mientras se movía por la cocina, noté que el filo peligroso que había sentido en él en el club no había desaparecido, solo se había canalizado en eficiencia controlada. Cada movimiento era deliberado, económico y, de algún modo, elegante. Comamos en la sala, sugirió, arreglando el plato y los vasos sobre una bandeja de plata. Es más cómodo. Me condujo a un espacio aparte del salón principal, más íntimo, con una chimenea que cobraba vida al tocar un botón. Las ventanas de piso a techo dejaban ver la vista que la oscuridad había ocultado afuera. La vista es increíble, dije, atraída hacia los ventanales, mientras Daniel colocaba la bandeja sobre una mesa baja frente a un sofá mullido. Es por eso que elegí este lugar, respondió, acercándose a mi lado. El agua es honesta, de maneras en que la gente rara vez lo es. No puede evitar mostrarte exactamente lo que es, tranquila o turbulenta, superficial o profunda. Me giré para encontrarlo mirándome a mí, en lugar de la vista, su expresión contemplativa. ¿La honestidad es importante para ti?, pregunté, críticamente. Dijo sin dudar. En mi posición, las mentiras son costosas. Lo pensé mientras me sentaba en el sofá, en un extremo, mientras Daniel ocupaba el otro, dejando un espacio entre nosotros, que, de alguna manera, se sentía más íntimo que si se hubiera sentado más cerca. Señaló la comida. Por favor, come. El salmón estaba perfectamente cocido, sabores delicados y complejos. No me había dado cuenta de cuánto hambre tenía, hasta que el primer bocado tocó mi lengua, despertando un apetito que había estado reprimiendo demasiado tiempo, literal y metafóricamente. Esto es increíble, dije tras tragar. Tu chef es talentoso. Le pasaré tus elogios, respondió Daniel, observándome con algo parecido a satisfacción, mientras tomaba otro bocado. Se enorgullece de su trabajo. Mientras comía, el silencio se asentó entre nosotros, no incómodo, sino cargado de preguntas no expresadas. Finalmente, dejé el tenedor, el plato medio vacío, pero mi curiosidad ya no podía contenerse. ¿Por qué estoy aquí, Daniel?, pregunté directamente. ¿Por qué traer a una mujer que acabas de conocer a tu casa, dar de cenar, hacer que su ex casi se orine de miedo? Una sonrisa fantasmal cruzó sus labios en la última parte. Quizá disfruto de tu compañía, dijo. Debe haber decenas de mujeres que disfrutarían tu compañía, sin la complicación de exes enojados y problemas financieros. Cientos, coincidió sin falsa modestia, pero ellas quieren lo que represento, no quién soy. ¿Y tú crees que soy diferente?, lo desafié. No sabes nada de mí. Sé que eres enfermera en emergencias, contrarrestó. Sé que estuviste casada 6 años, con un hombre que te traicionó, te divorció, y luego robó dinero que era legítimamente tuyo. Sé que vives sola en un departamento que apenas puedes pagar, mientras trabajas turnos dobles para llegar a fin de mes. Lo miré, conmocionada. ¿Cómo puedes saber todo eso? Daniel mantuvo su expresión imperturbable. Tu ex mencionó 6 años cuando te llamó su esposa. Tus manos, competentes, firmes, con uñas cortas, prácticas para el trabajo médico, sugieren atención sanitaria. La forma en que evaluaste la sala al entrar, catalogando salidas y amenazas potenciales, habla de entrenamiento en emergencias. El resto, encogió un hombro elegantemente, contexto y observación. Fue impresionante y desconcertante ser leído tan a fondo, por casi un desconocido. Entonces, has deducido que tengo mala suerte, dije, incapaz de ocultar la amargura de mi voz. Por eso estoy aquí. ¿Sientes lástima por mí? No, la palabra fue cortante, casi enojada. La lástima es lo último que siento por ti. Ella, entonces, ¿qué? Insistí. Daniel colocó su vaso con cuidado deliberado. Reconozco algo en ti, dijo finalmente, algo raro. Fuerza sin dureza, vulnerabilidad sin debilidad. Sus ojos se encontraron con los míos, su intensidad casi física. ¿Sabes lo inusual que es encontrar a alguien que ha sido quebrado pero no destruido, que permanece suave a pesar de tener todas las razones para no serlo? Sus palabras penetraron con precisión, rompiendo defensas que no sabía que aún mantenía. No puedes saber eso de mí. Después de una sola noche, susurré, aunque una parte de mí se preguntaba si, de alguna manera, si podía. No puedo. Se acercó. El espacio entre nosotros se redujo, hasta que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Dime que estoy equivocada. No pude. A pesar de sus bordes peligrosos y negocios cuestionables, Daniel había visto directo al núcleo de mí, con una claridad desconcertante. La realización me dejó expuesta, vulnerable, de maneras que nada tenían que ver con peligro físico. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, apenas audible. La mano de Daniel se elevó a mi rostro, sus dedos recorriendo la curva de mi mejilla con delicadeza exquisita. Todo, dijo simplemente, pero me conformaré con la oportunidad de conocerte.
conocerte de verdad. La honestidad en su voz, cruda, casi dolorosa en su intensidad, destrozó la poca resistencia que me quedaba. Me incliné hacia su toque, cerrando los ojos mientras su palma me envolvía la cara. Ni siquiera sabes mi apellido, murmuré. Martínez, respondió sin dudar. Ella Martínez, 32 años, graduada del programa de enfermería de St. Catherine hace 5 años, actualmente empleada en el departamento de emergencias de Mercy General, trabajando a tiempo parcial en un título de enfermera practicante hasta que el robo de tu ex marido te obligó a poner tu educación en pausa. Mis ojos se abrieron de golpe, el shock recorriéndome como agua helada. Como, te lo dije, interrumpió Daniel, su pulgar rozando mi labio inferior, silenciando mi pregunta. Protejo lo que me interesa, eso requiere información. El miedo y algo más oscuro, más primitivo, se enroscaban en mí. Me investigaste mientras estábamos en el club, dije, la voz baja pero firme. No negó nada. Desde el momento en que me pediste bailar, debía verme. Indignado, debía haber alejado su mano. Exigido que me llevara a casa, borrado toda esta noche de mi memoria. En cambio, me encontré inclinándome hacia él, atraída por la peligrosa honestidad de un hombre que operaba según reglas que apenas entendía. La mayoría de las mujeres huirían gritando si supieran eso. Dije, te lo dije antes, respondió, su voz descendiendo mientras su mano se deslizaba a la nuca, los dedos enredándose en mi cabello. Tú no eres la mayoría de las mujeres. La tensión entre nosotros se cristalizó en algo eléctrico. Inevitable, la mirada de Daniel bajó a mis labios, la pregunta clara sin necesidad de palabras. Respondí cerrando la distancia, presionando mis labios contra los suyos en un beso que comenzó suave, pero pronto se convirtió en algo más voraz, más exigente. Sus brazos me rodearon, acercándome contra la sólida pared de su pecho mientras profundizaba el beso, su lengua recorriendo el contorno de mis labios hasta separarlos. Me derretí en él, meses de soledad y autonegación derrumbándose bajo la embestida de sensaciones. Sus manos, fuertes, seguras, posesivas, trazaban caminos de fuego por mi espalda, mi cintura, mis caderas, marcando un territorio que parecía decidido a reclamar. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, sus ojos se habían oscurecido hasta volverse obsidiana, pupilas dilatadas por el deseo. Quédate, susurró contra mis labios, quédate esta noche. La realidad irrumpió como un balde de agua fría. No puedo, dije, el arrepentimiento genuino coloreando mi voz. Mi turno comienza a las 6. Un destello de decepción cruzó sus facciones, rápidamente reemplazado por resignación. Otra vez entonces, dijo, la frase entre pregunta y declaración. Otra vez, acepté, sorprendida por la certeza en mi voz. Daniel sonrió. Un depredador que sabía que su presa volvería por voluntad propia. Me ayudó a recoger mis cosas, sus toques prolongados, propietarios, como si no pudiera dejar de hacer contacto. Mientras esperábamos que trajeran su coche, desapareció brevemente, regresando con una tarjeta de presentación elegante, que llevaba solo un número de teléfono en relieve plateado. Mi línea privada, dijo, presionándola en mi palma. De día o de noche, por cualquier motivo, la guardé en mi bolso, su peso aparentemente mayor al del pequeño rectángulo de cartulina. Gracias, dije, por todo, el baile, la cena, hacer que Baen pareciera haber visto un fantasma. La sonrisa de Daniel se volvió afilada. Ese servicio en particular fue un placer. Se merecía algo mucho peor por cómo te trató. Algo en su tono me hizo detenerme. No le vas a hacer nada, ¿verdad? Su expresión se volvió inescrutable. ¿Te molestaría si lo hiciera? Consideré la pregunta honestamente, recordando la crueldad casual de Baen, su robo, la forma en que desmanteló sistemáticamente mi autoestima durante años. Debería, dije finalmente, pero no estoy segura de que lo haría. Daniel asintió, aceptando mi respuesta sin juicio. El destino de tu ex marido está en sus propias manos, dijo crípticamente. Sus decisiones determinarán lo que suceda después. Antes de que pudiera pedir aclaraciones, apareció su coche, el mismo conductor sosteniendo la puerta abierta con eficiencia ensayada. Daniel me acompañó, su mano en el pequeño de mi espalda, un toque que se había vuelto familiar en el transcurso de una sola noche. Mándame un mensaje cuando llegues a casa sana y salva, dijo mientras me deslizaba en el asiento trasero. ¿Es una orden, señor Vega?, pregunté, una sonrisa jugando en los bordes de mi boca. A pesar de mi intento de ser seria, sus ojos se oscurecieron ante el uso de su apellido. Considéralo una sugerencia firme de alguien que se preocupa. Apenas me conoces lo suficiente como para preocuparte, señalé. Sé lo suficiente, respondió simplemente, y pretendo saber más. Se inclinó,
rozando sus labios con los míos, en un beso que prometía más, que demandaba mucho más. Mientras el coche se alejaba, observé la figura de Daniel retroceder en el espejo lateral, de pie, alto e imponente frente a su residencia frente al agua, un hombre de poder, de peligro, y ahora, de alguna manera, un hombre que se había insertado en mi vida, con la precisión de un cirujano, y la inevitabilidad del destino. El conductor me miró en el espejo retrovisor. Dirección: señora, le di la ubicación de mi apartamento, y luego me recosté contra el asiento de cuero, mi mente girando con los eventos de la noche. Horas atrás, había sido una mujer, con solo deudas y sueños rotos, yendo a un club en un intento desesperado de sentir algo más que agotamiento o desesperanza. Ahora regresaba a casa en un coche de lujo, que probablemente costaba más de lo que ganaría en 3 años, con el número privado de un hombre que hacía temblar de miedo a personas como Baen. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tu chofer te recogerá mañana a las 5:30 p.m. Cena en mi casa cuando termine tu turno. Me quedé mirando la pantalla, momentáneamente sorprendida por la presunción, luego sonreí a pesar de mí misma. Escribiendo de vuelta: no recuerdo haber aceptado eso. La respuesta llegó de inmediato: tampoco dijiste que no. Es un no, dudé, mi pulgar flotando sobre la pantalla. El sentido común gritaba que debía rechazar educadamente, borrar su número y olvidar esta noche para siempre. Daniel Vega era claramente peligroso, claramente involucrado en cosas que no debía saber, claramente el tipo de hombre que complicaría mi vida ya caótica. No es un no, escribí finalmente, pero las 5:30 es demasiado temprano. No terminaré hasta las 7, entonces a las 7:30. Marco esperará. Sacudí la cabeza ante su certeza, pero me descubrí sonriendo. Está bien, pero iré con el uniforme de trabajo, no exactamente ropa de cena. Podrías usar una bolsa de papel y aún así serías la mujer más hermosa en la habitación, pero si prefieres, puedo enviar algo a tu apartamento por la mañana. Tú decides. La oferta debería haberme ofendido, como si necesitara caridad, como si no pudiera vestirme sola. Sin embargo, algo en cómo lo dijo, presentándolo como una elección y no como una suposición, suavizó lo que de otro modo habría sido condescendencia de cualquier otra persona. Déjame pensarlo, respondí. Como desees. El coche giró hacia mi calle, reduciendo la velocidad al acercarse a mi modesto edificio. El contraste entre la mansión frente al agua de Daniel y mi tercer piso con pintura descascarada y plomería temperamental no podría haber sido más marcado. Hemos llegado, señora, anunció el conductor, deteniéndose suavemente en la acera. Gracias, dije, reuniendo mi bolso. Aprecio el viaje. El señor Vega indicó que debo esperar hasta que esté segura dentro de su apartamento. Si no le molesta. Por supuesto que no, dije. Eso no era necesario. Comencé, pero me detuve al ver la expresión impasible del conductor. Claramente, las instrucciones de Daniel no eran negociables. Pero gracias, corrigí, mientras subía las escaleras hacia mi apartamento. El agotamiento finalmente me alcanzó. Sentí que mi teléfono vibraba de nuevo. Dulces sueños. Ella Martínez. Mañana no puede llegar lo suficientemente pronto. Sonreí, guardando el teléfono sin responder. Al desbloquear mi puerta, eché un vistazo a la calle donde el coche de Daniel permanecía, una sombra elegante contra la noche. Solo después de cerrar y asegurar la puerta, los faros del coche se encendieron brevemente, iluminando la calle vacía antes de desaparecer doblando la esquina. Dentro de mi pequeño apartamento, todo estaba exactamente como lo había dejado: platos secándose en el escurridor, libros de enfermería apilados en la mesa de centro, la colcha gastada que mi abuela había hecho doblada sobre el respaldo de mi sofá de segunda mano. Sin embargo, nada se sentía igual, o quizás era yo la que había cambiado, transformada en el lapso de una noche, de una mujer que intentaba desaparecer a una mujer que ahora era vista, verdaderamente vista. Quizás por primera vez, me toqué los labios, aún sensibles por los besos de Daniel, preguntándome qué traería mañana. La mañana llegó con cruel eficiencia, mi alarma sonando a las 5 a.m. Por un momento desorientado, me pregunté si había soñado toda la noche, el club, la confrontación con Baen, la inesperada intervención de Daniel. Entonces mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje, disipando cualquier noción de que la noche anterior hubiera sido imaginaria. Buenos días, ella, espero que hayas dormido bien. Hay un paquete que se entregará en tu apartamento al mediodía. No estás obligada a aceptarlo, pero espero que consideres usarlo esta noche. De cualquier manera, espero verte a las 7:30. Miré la pantalla.
dividida entre la diversión y el cansancio ante la persistencia de Daniel. Antes de que pudiera decidir cómo responder, apareció un segundo mensaje: y me he tomado la libertad de enviar café y desayuno a tu hospital. Debe llegar a la estación de enfermería para las 7. Sé lo agotadoras que pueden ser las jornadas de 12 horas sin combustible adecuado. La consideración me sorprendió. La mayoría de los hombres que había conocido, incluido Ryan, trataban mi carrera como un inconveniente, quejándose de mis horas, mi cansancio, la forma en que las emergencias hospitalarias arruinaban los planes cuidadosamente hechos. Daniel, un extraño virtual, había intuido lo que más necesitaba en un largo día de trabajo: sustento y cafeína. Muy amable, escribí de vuelta, pero innecesario. Su respuesta fue inmediata: la bondad nunca es innecesaria, especialmente hacia quienes más lo merecen. Me encontré sonriendo mientras me preparaba para el trabajo, moviendo mi rutina matutina con una energía que no sentía desde hace meses. Al ponerme el uniforme, me vi en el espejo, mejillas sonrojadas, ojos brillantes con algo que sospechosamente parecía esperanza. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. El hospital estaba en su habitual caos controlado cuando llegué, el departamento de emergencias ya lleno de accidentes de madrugada y pacientes nocturnos que necesitaban revaloración. Apenas había terminado de registrarme cuando Maggie, la enfermera a cargo, me interceptó con los ojos entrecerrados. Dímelo, exigió, manos en sus amplias caderas. ¿Dímelo de qué?, pregunté, fingiendo inocencia mientras me colocaba el estetoscopio alrededor del cuello. No te hagas la tonta, dijo, bajando la voz. Entras aquí pareciendo la gata que se llevó la crema, después de meses pareciendo un cadáver ambulante. Algo pasó, dudé. Maggie había sido mi roca durante el divorcio, cubriendo turnos cuando necesitaba reunirme con abogados, trayendo cazuelas caseras cuando me olvidaba de comer, ofreciendo su sofá cuando no soportaba estar sola. Si alguien merecía la verdad, era ella. Conocí a alguien, dije finalmente, manteniéndolo simple. Anoche. Es reciente. La expresión de Maggie se suavizó. Ya era hora. Ryan, la rata, ha dominado tu vida por demasiado tiempo, como es el chico nuevo. Antes de que pudiera formular una respuesta adecuada que no incluyera palabras como peligroso o posiblemente criminal, las puertas del departamento de emergencias se abrieron. 2 repartidores entraron, llevando bandejas de un café de lujo frente al hospital, un lugar que la mayoría de nosotros solo visitaba los días de pago cuando el lujo parecía justificable. Entrega para el personal de enfermería del departamento de emergencias, anunció el hombre principal, cortesía del señor Vega. Las cabezas se giraron, ojos curiosos posándose sobre mí mientras mis mejillas se teñían de carmesí. Las cejas de Maggie se elevaron hasta la línea del cabello. Señor Vega, murmuró mientras los repartidores colocaban una mesa con pasteles, fruta, yogures en vaso y una jarra de café premium que hacía que el líquido del dispensador del descanso pareciera agua sucia en comparación, como en Daniel Vega. Me tensé. ¿Lo conoces? Maggie me lanzó una mirada larga. Mi hermano está en la fuerza. Hay rumores. Me apartó mientras nuestros colegas descendían sobre el inesperado banquete. Ella, cariño, ¿sabes en qué te estás metiendo? No realmente, admití, pero no soy tan ingenua como parezco. Me estudió un momento y luego suspiró. Bueno, al menos tiene buen gusto en desayunos y en mujeres. Solo ten cuidado. Sí, asentí, agradecida por su preocupación, pero cada vez más segura de que cuidado ya no estaba en mi vocabulario cuando se trataba de Daniel Vega. El turno avanzó en el habitual torbellino de pacientes, expedientes y emergencias menores, pero el desayuno que Daniel había enviado nos mantuvo alimentados y, lo más importante, me convirtió en el tema de especulación interminable. Al mediodía, ya había respondido tantas preguntas sobre mi misterioso benefactor que casi me sentí aliviada cuando me llamaron a la sala de trauma por un accidente de múltiples vehículos. Horas más tarde, mientras finalmente tomaba un respiro, mi teléfono vibró con una notificación del sistema de seguridad de mi edificio. Una entrega había sido dejada en mi puerta, una caja grande, envuelta en papel color crema con un simple lazo negro, el paquete de Daniel. Justo a tiempo. El resto de mi turno pasó en una niebla de anticipación, la curiosidad carcomiéndome mientras me preguntaba qué habría dentro de aquel elegante paquete. Cuando finalmente llegaron las 7, prácticamente corrí del hospital, el cansancio olvidado ante las ansias de descubrir lo que Daniel había enviado. La caja estaba exactamente donde la foto de seguridad había mostrado, intacta frente a mi puerta. La llevé dentro, colocándola sobre mi cama con una mezcla de emoción y aprensión. El lazo se deshizo con un suave tirón,
el papel cayendo para revelar una caja negra brillante debajo. Dentro, envuelto en papel de seda, descansaba un vestido que me dejó sin aliento, seda verde esmeralda que brillaba al levantarlo, la tela fluyendo como agua entre mis dedos, diseño simple, elegante en lugar de ostentoso, con un escote drapeado y cintura ceñida que abrazaría mis curvas sin vulgaridad. Debajo, un conjunto de ropa interior a juego y delicado encaje negro, un par de tacones que sospechaba me calzarían perfectamente, y una pequeña caja de terciopelo con pendientes de esmeralda en forma de lágrima que atrapaban la luz con intensidad hipnótica. Todo el conjunto probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Una tarjeta, colocada en una esquina de la caja, decía simplemente, sin expectativas, solo esperanzas. Me quedé un largo momento, conflictuada. Aceptar regalos tan lujosos después de una noche juntos parecía precipitado en el mejor de los casos, peligroso en el peor. Sin embargo, el cuidado evidente en la selección, el corte modesto pero elegante del vestido, la altura cómoda de los tacones, las joyas sutiles en lugar de llamativas, hablaban de consideración más que de presunción. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel: el coche llegará en 20 minutos, debo redirigirlo. Momento de decisión. Podía enviar el coche de regreso, devolver los regalos sin tocar mañana, retirarme a la seguridad de mi vida predecible, o podía dar un paso hacia lo desconocido, aceptar el vestido y todo lo que potencialmente simbolizaba. No es necesario redirigirlo, escribí, estaré lista. Su respuesta fue inmediata, como si hubiese estado esperando con el teléfono en mano. Has hecho que mi noche comience antes de que siquiera empiece. 20 minutos más tarde, ducha tomada y vestida con los regalos de Daniel. Apenas reconocí mi reflejo, el vestido calzaba como si hubiera sido hecho para mí, el color resaltaba los matices dorados de mi piel oliva, la tela se ajustaba de manera que acentuaba curvas que había olvidado poseer tras meses de estrés y comidas saltadas, los pendientes atrapaban la luz cada vez que me movía, llamando la atención hacia mi cuello, mis clavículas. El punto de pulso en la garganta, un suave golpe en la puerta anunció la llegada del conductor. Respirando hondo, reuní coraje junto con un pequeño bolso de mano y abrí la puerta. El mismo conductor de la noche anterior estaba allí, expresión profesionalmente neutral, a pesar de lo que debía ser una transformación significativa en mi apariencia. Señorita Martínez, saludó con una ligera inclinación. El señor Vega le espera. El viaje a la casa frente al agua de Daniel pasó en un borrón de anticipación y dudas. Estaba cometiendo un error colosal, yendo demasiado rápido, preparándome para otro desengaño, pero bajo la ansiedad corría una corriente de excitación que no sentía desde hacía años. La emoción de ser deseada, perseguida, valorada. El coche atravesó las mismas puertas que antes, siguiendo la curva del camino hasta la imponente entrada donde Daniel esperaba. A diferencia de la noche anterior, no estaba flanqueado por seguridad, de pie, solo, bajo la suave luz exterior. Llevaba pantalones oscuros y una camisa gris carbón abotonada, mangas arremangadas para exponer antebrazos fuertes, botones superiores desabrochados de manera que sugería comodidad más que formalidad. Sus ojos se abrieron apenas al verme salir del coche. Satisfacción y algo más profundo cruzó su rostro. Ella, dijo simplemente, la palabra cargada de más peso del que parecía posible para 2 sílabas. Daniel, respondí, de repente tímida pese a la confianza que el vestido me había dado. Gracias por los regalos, son hermosos, pálidos en comparación con la mujer que los lleva puestos. Se adelantó, tomando mi mano y llevándola a sus labios en un gesto que debería haber parecido afectado, pero que de algún modo no lo fue. Te ves impresionante. De cualquier otro, el cumplido podría haber parecido vacía adulación. De Daniel, con su mirada intensa fija en mí como si memorizara cada detalle, se sentía como una verdad fundamental siendo reconocida, más que un elogio ofrecido. Ven, dijo, sin soltar mi mano mientras me guiaba adentro, la cena casi está lista. El interior de su hogar era diferente esa noche, de algún modo más cálido, con música suave y velas parpadeando sobre las superficies. Me condujo a una terraza que no había visto la noche anterior, con vista al agua y las luces de la ciudad titilando a lo lejos. Una mesa estaba puesta para 2, con porcelana fina, copas de cristal y un centro de rosas blancas y follaje que complementaba, más que abrumar, el escenario. Esto es encantador, dije, conmovida genuinamente por el esfuerzo evidente en cada detalle. Daniel me sacó la silla, esperando hasta que estuve sentada antes de tomar su lugar frente a mí. Quería que esta noche fuera especial, dijo, un comienzo adecuado.
En lugar de la presentación caótica que tuvimos ayer, un comienzo, la palabra llevaba promesa, posibilidad y no poca medida de peligro. Antes de que pudiera responder, un hombre con uniforme de chef apareció, sirviendo el primer plato con profesional eficiencia antes de desaparecer nuevamente en la casa. Espero que no te importe, dijo Daniel, notando mi sorpresa. Le pedí a mi chef que preparara la cena para nosotros esta noche. Quería estar completamente presente contigo, no distraído cocinando. La comida que siguió fue exquisita, plato tras plato perfectamente ejecutado, cada uno acompañado de vinos que Daniel describía con el conocimiento de un conocedor, pero sin pretensión. A lo largo de la velada, nuestra conversación fluyó con sorprendente naturalidad, desde mi trabajo en el hospital hasta su infancia en Argentina, de libros que ambos habíamos disfrutado a música que nos conmovía. Él escuchaba cuando hablaba, no con el interés fingido al que me habían acostumbrado otros hombres, esperando su turno para hablar, sino con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que valoraba mis pensamientos. Notoriamente ausentes en nuestra conversación estaban los detalles sobre sus negocios actuales, la fuente de su evidente riqueza o la razón por la que Brian había reaccionado con tanto miedo al reconocerlo. Daniel no evitaba ni destacaba estas omisiones. Simplemente guiaba la conversación hacia temas que podíamos compartir abiertamente. Como postre, se sirvió un delicado soufflé de chocolate que se derretía en la boca. El teléfono de Daniel vibró sobre la mesa. Él lo miró, frunciendo ligeramente el ceño, pero no hizo ningún movimiento para contestar. ¿Importante?, pregunté, repitiendo la pregunta de la noche anterior. Nada que no pueda esperar, respondió, silenciando el dispositivo y devolviéndolo a su bolsillo. Tienes toda mi atención esta noche. La intensidad de su enfoque, inquebrantable desde mi llegada, me emocionaba y me inquietaba a la vez. Eres muy bueno en eso. ¿Sabes en qué? En hacer que una persona sienta que es el centro del universo. Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca. Un poco de ambos, quizás, pero contigo no requiere esfuerzo. Extendió la mano a través de la mesa, rozando mis dedos. Me cautivas. Ella Martínez. El calor subió a mis mejillas ante el simple contacto y la sinceridad en su voz. Soy solo una enfermera con demasiadas deudas estudiantiles y un apartamento que apenas puedo costear, dije, intentando ser ligera. Material apenas cautivador. El rostro de Daniel se volvió serio. No hagas eso, dijo en voz baja, no te minimices, no conmigo. La suave reprimenda resonó en mí, recordándome cuán profundamente había interiorizado los desaires de Brian, sus sutiles desvalorizaciones, hasta que había empezado a repetirlas yo misma. Lo siento, murmuré, viejo hábito, uno que me gustaría ayudarte a romper, dijo Daniel, entrelazando ahora sus dedos con los míos. Merece ser valorada, ella, ser atesorada. Las palabras flotaron entre nosotros, esperando con un significado más allá de su superficie. Me pregunté de repente qué veía Daniel en mí que yo no podía ver, qué valor encontraba este hombre poderoso y peligroso en una mujer que había sido descartada tan completamente. ¿Por qué yo?, pregunté, la pregunta que había permanecido desde nuestro primer encuentro. Finalmente encontrando voz, podrías tener a cualquiera. ¿Por qué elegir a alguien con tanto equipaje? Daniel consideró la pregunta, su pulgar trazando patrones en mi palma que me enviaban escalofríos por el brazo. Todos tenemos equipaje, dijo finalmente, la diferencia está en cómo lo llevamos. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. Tú lo llevas con gracia, con resiliencia. No te ha endurecido ni te ha vuelto cruel. Eso es raro, precioso. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo, esta vez más insistentemente. Un destello de irritación cruzó su rostro mientras revisaba la pantalla. Te pido disculpas, dijo, parece que esto realmente no puede esperar. Se levantó, llevando mi mano a sus labios una vez más. Solo será un momento. Mientras Daniel entraba para atender la llamada, me encontré sola en la terraza, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua. La noche había sido perfecta, quizá demasiado perfecta. El hermoso vestido, la comida exquisita, la conversación atenta, todo parecía un sueño del que inevitablemente despertaría. Un movimiento en las sombras al borde de la terraza llamó mi atención. Uno de los hombres de seguridad de Daniel, supuse, manteniendo un perímetro discreto. El recordatorio del mundo que Daniel habitaba, tan distinto al mío, me envió un escalofrío a pesar de la cálida brisa nocturna. Daniel regresó minutos después, expresión cuidadosamente controlada. Aunque la tensión era evidente en la firmeza de sus hombros. Perdón por la interrupción, dijo, retomando su asiento frente a mí.
Los negocios rara vez respetan el tiempo personal. ¿Está todo bien?, pregunté. Sonrió. Aunque la sonrisa no alcanzó del todo sus ojos, nada de lo que debas preocuparte, volvió a llenar mi copa de vino. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí, creo que te estaba diciendo lo extraordinaria que eres, y tú tratabas de no creerme. Reí a pesar mío, rompiendo la tensión. No diría que trataba mucho, quizás solo un poco escéptica. Entonces tendré que ser más convincente, respondió, su sonrisa volviendo a ser genuina. Tengo todo el tiempo del mundo para hacer que te veas a ti misma como yo te veo. La promesa, en sus palabras, de tiempo, paciencia y futuro, me emocionaba y me aterraba a la vez. Daniel. Comencé, necesitando enfrentar el elefante en la habitación. Apenas te conozco, y lo poco que sé es complicado. Pregúntame, dijo simplemente, lo que quieras saber. No prometo responderlo todo, pero sí prometo nunca mentirte. Tomé una profunda respiración, reuniendo valor. ¿A qué te dedicas exactamente? Que hizo que Vaen te mirara como si hubiera visto un fantasma. Daniel no se inmutó ante la directividad de mi pregunta. Opero negocios que existen en los límites entre lo legal y lo ilegal, dijo con cuidado, principalmente importación y exportación. Pero con intereses diversificados. En cuanto a la reacción de tu exmarido, hizo una pausa, considerando sus palabras. Tengo una reputación de asegurar que las deudas se paguen y los acuerdos se cumplan, por los medios que sean necesarios. Una respuesta diplomática que confirmaba lo que ya sospechaba. Sin dar detalles incriminatorios. Estás diciendo que eres crimen organizado, aclaré, necesitando escucharlo directamente. Estoy diciendo que soy un hombre de negocios que no se deja restringir por legalidades arbitrarias cuando entran en conflicto con lo que es correcto, replicó. Pero sí, algunos usarían ese término. Asentí lentamente, procesando la confirmación de lo que había intuido desde el principio. Y la pistola que llevas, los hombres que vigilan cada uno de tus movimientos, todo eso forma parte de ser un hombre de negocios en tu mundo. Sí, su expresión se mantuvo calmada, abierta, permitiéndome asimilar la realidad sin presión. ¿Te molesta?, pregunté, las cosas que tienes que hacer. Daniel consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Algunas, admito, pero duermo tranquilo por las noches, sabiendo que opero con un código que muchos llamados empresarios legítimos no tienen. No me aprovecho de los débiles, no rompo mi palabra, protejo a quienes están bajo mi cuidado. ¿Y qué pasa con las personas que te cruzan?, pregunté, pensando en la pálida cara de Vaen y su rápida retirada. Los ojos de Daniel se oscurecieron. Reciben exactamente lo que se han ganado, ni más, ni menos. La respuesta debería haberme asustado. En cambio, asentí con comprensión, entendiendo la justicia en su filosofía, aunque no pudiera aprobar plenamente su implementación. ¿Y dónde encajo yo en todo esto?, pregunté, la pregunta que más importaba. ¿Qué soy para ti, Daniel? Él extendió la mano a través de la mesa, tomando ambas mías. Algo inesperado, dijo suavemente, algo que no estaba buscando, pero de lo que ya no puedo imaginar estar sin ello. Sus pulgares trazaban círculos en mis muñecas, su toque, suave, a pesar de la fuerza evidente en sus manos. Quiero conocerte, ella, quiero protegerte, proveerte, hacerte sonreír como lo hiciste cuando entraste esta noche. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos, intensos e inquebrantables. Quiero ser el hombre que se asegure de que nunca vuelvas a dudar de tu valor. La declaración, hecha con tal convicción, me dejó sin aliento. Parte de mí quería alejarme, para recordarnos que apenas nos conocíamos desde hacía 24 horas, que tal intensidad no podía ser sostenible, pero otra parte, la que había reconocido algo en Daniel desde aquel primer momento en el club, no deseaba más que rendirse ante la promesa de sus palabras, su toque, su enfoque implacable. Eso es mucho que prometerle a alguien que acabas de conocer, dije finalmente, con la voz inestable. No hago promesas que no pueda cumplir, replicó simplemente, y supe quién eras en el momento en que me pediste bailar. La música cambió a algo más lento, más íntimo. Daniel se levantó, aún sosteniendo mis manos, y me llevó suavemente a levantarme. Baila conmigo, dijo. Ya no era una pregunta, pero tampoco una orden absoluta, como la primera vez. Entré en sus brazos sin vacilar, sus manos acomodándose en mi cintura mientras comenzábamos a movernos juntos en la terraza. Las luces de la ciudad, nuestro único público, a diferencia de nuestro primer baile en el abarrotado club, este carecía de pretensiones, de espectáculo para ojos celosos. Éramos solo nosotros, moviéndonos como uno bajo las estrellas, su mejilla contra mi sien, su corazón latiendo firme contra mi palma.
donde descansaba sobre su pecho. Esto es peligroso, murmuré, sin referirme a su profesión, sino a la manera en que mis defensas se desmoronaban en su presencia. Lo mejor de la vida generalmente lo es, replicó, sus labios rozando mi oído y enviando escalofríos por mi espalda. Mientras girábamos, la luz de la luna atrapó los esmeraldas en mis orejas, reflejando un fuego verde que coincidía con la intensidad en los ojos de Daniel cuando se separó para mirarme sin palabras. La atmósfera entre nosotros cambió. El aire se volvió pesado con deseo no expresado. Quédate, susurró, repitiendo su pedido de la noche anterior. Quédate conmigo. Ella, esta vez no tenía un turno temprano que usar como excusa. Ninguna razón para negar lo que ambos claramente deseábamos. Pensé en mi apartamento vacío, en la cama solitaria que me esperaba allí, y lo comparé con el calor de los brazos de Daniel, la promesa en sus ojos. Sí, dije simplemente, el monosílabo que cerraba la brecha final entre mi vida antigua y lo que estaba por venir. Su beso, cuando llegó, no dejó nada en reserva, apasionado, devorador, un reclamo que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Respondí con igual fervor. Meses de entumecimiento quemándose bajo el calor de su contacto mientras sus manos trazaban los contornos de mi cuerpo a través de la seda del vestido, explorándome con una minuciosidad que me hizo temblar. Hermosa, murmuró contra mi cuello mientras sus labios recorrían un camino desde mi mandíbula hasta mi clavícula. Perfecta, en un solo movimiento fluido, me levantó en brazos, llevándome de la terraza al interior de la casa con fuerza sin esfuerzo. Abracé su cuello, maravillándome de lo bien que se sentía ser sostenida por él, rendirme a la corriente que nos había unido desde aquel primer momento en el club. Mientras me llevaba hacia lo que presumí era su habitación, tuve un pensamiento fugaz. Debería ser más cautelosa, más medida en mi respuesta a este hombre que apenas conocía, pero luego sus labios volvieron a encontrarlos míos, y la cautela se convirtió en lo más lejano de mi mente. Lo que mañana pudiera traer, esta noche sería suya, y él sería mío. La luz de la mañana se filtró a través de cortinas desconocidas, arrancándome suavemente del sueño más profundo que había experimentado en meses. Por un momento, la desorientación nubló mi mente mientras registraba las lujosas sábanas bajo mí, la amplitud de la cama, el peso desconocido de un brazo posado posesivamente sobre mi cintura. Entonces, los recuerdos de la noche anterior regresaron con fuerza. Los besos apasionados de Daniel, su toque reverente, la forma en que había adorado cada centímetro de mi cuerpo con una intensidad que me había dejado sin aliento y temblando. Me giré con cuidado para enfrentarlo, sin querer despertarlo, pero incapaz de resistir estudiar sus rasgos y su reposo. El sueño suavizaba los bordes agudos de su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi vulnerable. Sus pestañas oscuras descansaban sobre los pómulos altos, sus labios, que habían recorrido fuego por mi piel durante horas, ahora relajados con un leve atisbo de sonrisa. Una cicatriz que no había notado antes, curva a lo largo de la línea de su cabello, la marca plateada recordando un pasado violento que lo había moldeado en el hombre que ahora me sostenía. Como si percibiera mi escrutinio, los ojos de Daniel se abrieron, instantáneamente alertas, reflejando años de entrenamiento. La fatiga en su mirada duró solo una fracción de segundo antes de que el reconocimiento suavizara su expresión. Buenos días, murmuró, con la voz áspera por el sueño mientras apretaba su brazo alrededor de mí, atrayéndome más cerca. ¿Dormiste bien?, asentí, de repente tímida, a pesar de nuestra intimidad la noche anterior, mejor de lo que recuerdo haber dormido en mucho tiempo. Su mano recorrió la curva de mi cadera bajo la sábana, su toque, posesivo y reverente a la vez, sin arrepentimientos. La pregunta tenía genuina preocupación, como si realmente temiera que deseara borrar lo sucedido entre nosotros. Me incliné hacia adelante, presionando mis labios contra los suyos en un beso suave y prolongado que respondía con más elocuencia que cualquier palabra. Ninguno, susurré al separarnos finalmente. Tú. La sonrisa de Daniel fue lenta, transformadora. Solo que la mañana tenga que llegar tan pronto. Podría haberte observado dormir durante horas más. Reí. El sonido me resultaba extraño tras tantos meses de poco motivo para reír. Eso es un poco perturbador, ¿sabes? Se movió, girándome bajo él con una fuerza sin esfuerzo, apoyando su peso en los antebrazos para no aplastarme. Prefiero pensar en ello como apreciativo. Cualquier respuesta que pudiera haber dado se perdió cuando sus labios reclamaron los míos de nuevo, olvidando el aliento de la mañana en el calor que se encendió instantáneamente entre nosotros. Sus manos, tan cuidadosas y controladas la noche anterior,
ahora se movían con urgencia incrementada. Como si no pudiera obtener suficiente de mí, respondí de la misma manera, mis dedos trazando los planos musculosos de su espalda, aprendiendo la geografía de cicatrices que contaban historias que aún no había compartido. Más tarde, triste y sin aliento, yacía con mi cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón mientras sus dedos peinaban perezosamente mi cabello enredado. Debería irme, dije con reluctancia. Tengo recados antes de mi turno mañana. El brazo de Daniel se tensó alrededor de mí. Quédate, murmuró contra mi sien. Haré que te entreguen lo que necesites. Cualquier recado puede ser atendido por mi gente. La oferta era tentadora, permanecer envuelta en su lujo, su protección, dejando que el mundo exterior se desvaneciera en insignificancia, pero algo en mí resistía la rendición fácil. Necesito mantener mi propia vida, dije con cuidado, al menos por ahora. Todo esto está sucediendo demasiado rápido. Daniel guardó silencio un largo momento, sus dedos continuando su camino suave por mi cabello. Tienes razón, concedió finalmente, aunque podía escuchar la renuencia en su voz. No quiero abrumarte, pero al menos déjame enviarte a casa con estilo. No necesito, lo sé que no lo necesitas, interrumpió, incorporándose para mirarme, sus ojos intensos, pero me haría feliz hacerlo por ti. Por favor, ella. Déjame cuidarte en las formas que puedo. Dicho así, lo percibí más como un gesto hacia él que como caridad hacia mí. Asentí. Está bien, cedí, pero solo el viaje a casa. Puedo manejar mis recados yo misma, sonrió, dejando un beso en la punta de mi nariz. Progreso, murmuró, genuinamente complacido. Ahora, sobre el desayuno. Pasamos la mañana en una cómoda rutina doméstica. Compartiendo el desayuno en su enorme cocina, Daniel insistió en cocinar él mismo. En lugar de llamar a su chef, se movía con confianza inesperada mientras preparaba omelets y fruta fresca, explicando que había aprendido a cocinar en su adolescencia, siendo responsable de alimentar a sus hermanos menores cuando su madre trabajaba doble turno como empleada de hotel. Estos destellos de su pasado, tan distintos del hombre poderoso y peligroso en que se había convertido, me fascinaban. Me encontré haciendo preguntas, sacando historias de su infancia en Argentina, la inmigración de su familia a Estados Unidos cuando tenía 12 años, la pobreza que habían sufrido en esos primeros años. Respondía abiertamente, aparentemente complacido por mi interés, aunque permanecía vago sobre su transición de inmigrante pobre a líder de un imperio criminal rico. Después del desayuno, insistió en mostrarme su casa, la biblioteca, llena de libros en múltiples idiomas, el gimnasio, mejor equipado que muchas instalaciones profesionales, la sala segura donde su equipo de seguridad monitoreaba la propiedad a través de docenas de cámaras. En todas partes, su personal lo saludaba con profundo respeto, con un dejo de cansancio, sus ojos desviándose curiosamente hacia mí antes de apartarlos rápidamente. Se están preguntando quién eres, comentó Daniel mientras regresábamos a su dormitorio para que pudiera recoger mis cosas. No suelo traer mujeres aquí. No, intenté mantener un tono casual, aunque la implicación me hizo sentir un ligero placer. No, confirmó, sosteniendo mis ojos, este es mi santuario, no un lugar para entretenimiento casual. Eres la primera mujer que pasa la noche en esta casa. La admisión, inesperada y significativa, me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera formular una respuesta, el teléfono de Daniel vibró. Lo revisó, su expresión oscureciéndose momentáneamente antes de recomponerla. ¿Algo mal?, pregunté. Nada que no pueda manejar, respondió, guardando el teléfono. Se acercó a donde estaba, tomando mis manos en las suyas. Cuando te volveré a ver. La intensidad de su mirada dejaba claro que no era una pregunta casual. Trabajo los próximos 3 días, dije. Turnos de 12 horas. Daniel asintió, aceptando sin discusión. Y después de que termine el jueves, ofrecí. Normalmente uso ese día para ponerme al día con la lavandería, las compras, la vida real. Cena conmigo el jueves por la noche, sugirió. Te recogeré a las 7. Ella vaciló. Me gustaría llevarte a algún lugar público, una cita adecuada, si te sientes cómoda con eso. La solicitud me sorprendió. Asumía que Daniel preferiría mantener nuestra relación, si es que esto era lo que estaba comenzando a ser, privada, oculta del ojo público dada su actividad profesional, que quisiera ser visto conmigo, para reconocer abiertamente lo que se estaba desarrollando entre nosotros. Me tocó de maneras inesperadas. Me gustaría eso, dije, apretando sus manos. Mucho. Su sonrisa, genuina, casi infantil, transformó por completo su rostro. Bien.
Me acercó, dejando un beso en mi frente. Ahora, por más que odie dejarte ir, mi chofer está esperando para llevarte a casa. El regreso a mi apartamento fue chocante, el espacio reducido, la plomería temperamental, los muebles de segunda mano, todos recordatorios claros de la disparidad entre el mundo de Daniel y el mío. Aún así, mientras desempacaba la bolsa de noche que su personal había reunido de alguna manera para mí, incluyendo un cepillo de dientes, artículos de tocador e incluso un cambio de ropa, me encontré sonriendo ante la consideración evidente en cada detalle. Mi teléfono sonó con un mensaje de Daniel: ya te extraño, la casa se siente vacía sin tu presencia. Apreté el teléfono contra mi pecho, un gesto cursi que me habría burlado de mí misma apenas unos días atrás. Cómo había sucedido todo tan rápido, cómo había logrado este hombre peligroso y complicado pasar mis defensas con tal precisión. Yo también te extraño, escribí antes de poder sobrepensarlo. Gracias por todo. Su respuesta llegó de inmediato. No hay necesidad de agradecer. Traes luz a mis sombras. Ella, descansa bien esta noche. Los siguientes 3 días pasaron entre los turnos en el hospital, mensajes de texto de Daniel y entregas inesperadas. Almuerzo de todo mi departamento un día, una cesta con mis bocadillos favoritos. Como había aprendido eso, al siguiente, finalmente, un elegante planificador de cuero con mis turnos ya marcados, entregado con una nota que decía simplemente: para ayudarme a contar las horas hasta verte de nuevo. Cada gesto podría haber parecido excesivo, incluso agobiante. Sin embargo, Daniel equilibraba la atención con respeto por mi independencia, nunca exigiendo respuestas mientras trabajaba, nunca cuestionando mi horario ni mis compromisos. Su cuidado no se manifestaba en control, sino en consideración, en el mensaje constante de que yo importaba, que mi comodidad y felicidad eran prioridades para él. Cuando llegó la noche del jueves, me encontré contando los minutos hasta las 7, ansiosa por verlo de nuevo de una manera que me emocionaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. Acababa de aplicarme el lápiz labial, vistiendo el vestido esmeralda de nuestra primera cena, sin nada más remotamente adecuado para el restaurante elegante que probablemente tenía en mente Daniel, cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Hola, respondí, esperando tal vez al chofer de Daniel anunciando su llegada. Ella, habla Maggie del hospital. La voz de mi colega estaba tensa. Odio hacer esto, pero tenemos un accidente múltiple, al menos 8 pacientes críticos. Estamos activando el protocolo de desastre y llamando a todo el personal disponible. Y mi corazón se hundió, la decepción enfrentándose con el deber profesional. Estaré allí tan pronto como pueda, prometí, mentalmente cambiando de marcha al colgar. Me miré en el espejo, vestida para una noche romántica, pero a punto de entrar en el caos de trauma. Con un suspiro, marqué el número de Daniel. Ella contestó en el primer timbre, su voz cálida al pronunciar mi nombre. Justo estaba pensando en ti, Daniel. Lo siento mucho, comencé, las palabras saliendo atropelladas. Ha habido un accidente grave. El hospital me llamó. No podré asistir a la cena esta noche. Un breve silencio. Por supuesto, tus pacientes te necesitan sin discusión, sin reproches, solo comprensión inmediata. ¿Hay algo que necesites? Podría enviar comida al hospital para tu equipo. Eso es muy considerado, interrumpí, conmovida por su oferta. Pero el hospital manejará eso en incidentes importantes. Solo quería disculparme por cancelar en tan corto plazo. No tienes nada que disculparte, dijo Daniel con firmeza. Salvar vidas tiene prioridad sobre reservas de cena. Reprogramaremos cuando todo se calme. Un alivio me inundó ante su aceptación sin problemas. Gracias por entender. Debo irme, necesito cambiarme y llegar al hospital. Por supuesto, cuídate, ella, y estoy orgulloso de lo que haces. Nunca lo olvides. La sinceridad en su voz me acompañó mientras corría a ponerme el uniforme y dirigirme al hospital. Sus palabras un cálido resplandor en medio del estrés de la emergencia que se avecinaba. La noche que siguió fue una de las más caóticas de mi carrera de enfermería. Múltiples víctimas de trauma, cirugías desesperadas, el frenesí organizado de un departamento de emergencias llevado al límite. Las horas se difuminaron mientras luchábamos por estabilizar a los pacientes, prepararlos para cirugía, consolar a familiares angustiados. Al amanecer, el agotamiento se había asentado en mis huesos, mi uniforme manchado de sangre y antiséptico, mi mente adormecida por el ritmo implacable. Cuando mi turno finalmente terminó, me dirigí tambaleante al salón del personal.
Con la intención única de recoger mis cosas y llegar a casa para desplomarme en la cama, abrí la puerta y encontré a Maggie hablando con una figura familiar, Daniel, impecable en un traje casual a pesar de la temprana hora, sosteniendo una bandeja de tazas de café y una bolsa de la panadería de la calle de enfrente. Daniel, me detuve en seco. Segura de que mi mente agotada estaba jugando trucos. ¿Qué haces aquí? Él se giró, con alivio evidente al ver mi aspecto desaliñado. Ella dijo simplemente, cruzando hacia mí con pasos rápidos, «¿Estás bien?» «Estoy bien», aseguré, consciente de mi apariencia, cabello escapando de la coleta, ojeras, el desorden general tras 16 horas en trauma, solo cansada. Pero, ¿qué haces aquí? La mano de Daniel se elevó hasta mi mejilla, su toque suave mientras acomodaba un mechón rebelde detrás de mi oreja. «No podía quedarme en casa sabiendo que estabas pasando por esto», dijo en voz baja. «Traje desayuno para tu equipo y un auto para llevarte a casa si quieres». La consideración del gesto me trajo lágrimas inesperadas. El cansancio debilitando mis defensas emocionales, Maggie aclaró la garganta detrás de nosotros, recordándonos que no estábamos solos. «Solo distribuiré esto al equipo», dijo con tacto, tomando la bandeja de café de Daniel. «Gracias, Sr. Vega, se aprecia mucho después de la noche que hemos tenido». Al marcharse, dándonos privacidad, Daniel me atrajo a sus brazos. Sin importar las manchas en mi uniforme o mi aspecto desaliñado, «Pareces agotada», murmuró contra mi cabello. «Déjame llevarte a casa», asentí contra su pecho, demasiado cansada para discutir, demasiado conmovida por su presencia para cuestionarlo. «¿Cómo supiste que terminaría ahora?», pregunté mientras me guiaba hacia la salida, su brazo apoyado alrededor de mi cintura. «Llamé al departamento de emergencias cada pocas horas», admitió. «Tu colega, Maggie, finalmente me tuvo compasión y me dijo cuándo terminaría tu turno». La imagen de Daniel Vega, el hombre peligroso y poderoso que era, llamando repetidamente al departamento de emergencias de un hospital para comprobar cómo estaba una enfermera a la que apenas conocía hacía una semana, me resultaba a la vez absurda e increíblemente entrañable. «No tenías que hacer eso», dije cuando llegamos a su auto, el conductor abriendo la puerta con la precisión de alguien acostumbrado, «pero algo torpe, lo sé», respondió Daniel, ayudándome a entrar antes de deslizarse a mi lado. Quería hacerlo. El trayecto hasta mi apartamento transcurrió en un silencio cómodo, el brazo de Daniel rodeándome mientras me recostaba en su hombro, el cansancio reclamándome finalmente. Debo haberme quedado dormida, porque lo siguiente que supe fue que me sacudía suavemente mientras el auto se detenía frente a mi edificio. «Hemos llegado», dijo suavemente. «Déjame ayudarte a subir». Demasiado agotada para protestar, dejé que me guiara hasta mi apartamento, buscando mis llaves a tientas, solo para que él las tomara suavemente de mis manos temblorosas. Una vez dentro, me llevó directamente a mi dormitorio, ayudándome a sentarme en el borde de la cama. «Necesitas descansar», dijo, arrodillándose para quitarme los zapatos. «¿Necesitas algo antes?» «Comida, una ducha», negué con la cabeza, más allá de las palabras por el cansancio. Daniel asintió comprensivo, ayudándome a recostarme antes de cubrirme con las mantas. «Duerme», murmuró, presionando un beso en mi frente. «Luego vendré a verte». Atrapé su mano mientras se daba la vuelta para irse. «Quédate», susurré, la palabra eco de su propia petición días antes. «Solo dormida, no quiero estar sola ahora». Algo se suavizó en su expresión mientras asentía, quitándose la chaqueta y los zapatos antes de estirarse a mi lado en la estrecha cama que parecía ridículamente insuficiente tras la amplitud de la suya. Me atrajo contra su pecho, un brazo envolviéndome protectivamente como para resguardarme de los horrores que había presenciado durante mi turno. «Te tengo», murmuró. Su voz fue lo último que escuché antes de que el sueño me reclamara por completo. Cuando desperté horas después, con el sol de la tarde filtrándose por las persianas, encontré la cama vacía a mi lado, pero podía escuchar movimiento en mi pequeña cocina. Siguiendo los sonidos, descubrí a Daniel frente a mi estufa, cocinando algo que olía a salsa de tomate. Mi diminuta cocina transformada por bolsas de víveres sobre la encimera y un jarrón de flores frescas sobre mi desvencijada mesa. «¿Sigues aquí?», dije, sorprendida y conmovida de que no se hubiera ido mientras dormía. Se giró, su expresión iluminándose al verme. «Por supuesto, me pediste que me quedara», señaló hacia la estufa. «Estoy haciendo pasta. Necesitas comer algo sustancial después de tu turno». La domesticidad de la escena, este hombre peligroso cocinando en mi humilde cocina, haciendo compras mientras yo dormía, me golpeó por su incongruencia.
Y. Sin embargo, de alguna manera se sentía correcto, como si el universo finalmente se hubiera alineado de maneras que no podía anticipar pero que necesitaba desesperadamente. Gracias, dije simplemente, las palabras insuficientes para las emociones que crecían en mi pecho. Daniel dejó la cuchara de cocina, cruzando hacia donde estaba para tomar mi rostro suavemente entre sus manos. No necesitas agradecerme por consideración básica, ella dijo, sus ojos buscando los míos. Esto es lo que hacen las personas cuando se preocupan entre sí. Eso es lo que estamos haciendo. Pregunté suavemente, cuidándonos mutuamente. Su expresión se volvió seria, casi solemne. Creo que sabes que es más que eso, al menos para mí. La admisión flotó entre nosotros, pesada de implicaciones. A pesar de su brevedad, apenas nos conocíamos desde una semana, y sin embargo la conexión entre nosotros se había desarrollado con una intensidad que desafiaba los tiempos convencionales. Debería haber tenido miedo, debería haber retrocedido del precipicio frente a nosotros. En cambio, me encontré acercándome más al borde. Para mí también, susurré, admitiendo lo que había estado tratando de negar, incluso ante mí misma. También es más para mí, dijo Daniel, sus ojos oscureciéndose ante mis palabras, sus pulgares trazando suaves caminos sobre mis pómulos. Sé que esto es rápido, dijo, con voz baja e intensa, sé que mi vida es complicada, peligrosa de maneras que la tuya no debería ser. Sé que tienes todas las razones para alejarte de esto, de mí, antes de involucrarte más, pero no quiero que lo hagas, terminó, con una honestidad cruda en cada sílaba. Quiero que estés en mi vida, ella, no como una distracción temporal, no como un accesorio, sino como una parte esencial de quien me estoy convirtiendo contigo. La declaración me robó el aliento, su profundidad me tomó desprevenida, a pesar de la conciencia creciente de lo que se estaba desarrollando entre nosotros. Antes de que pudiera formular una respuesta, un golpe agudo en mi puerta rompió el momento. Daniel se tensó al instante, una mano moviéndose reflejamente hacia su cintura, donde sospechaba que llevaba un arma. ¿Esperas a alguien?, preguntó, su voz descendiendo a un tono peligroso. Negué con la cabeza, desconcertada. Nadie. Con un movimiento fluido, Daniel se posicionó entre mí y la puerta. Quédate aquí, instruyó. Todo calor desapareció de su tono mientras se movía silenciosamente por la habitación. Revisó el ojo de la cerradura, su lenguaje corporal cambiando de tensión alerta a furia fría en un instante. Esto es marido, dijo, su voz mortalmente tranquila. Solo mi estómago cayó. Ryan, ¿qué podría querer?, pregunté. Vamos a averiguarlo, replicó Daniel, su mano en el picaporte. Quédate detrás de mí. Antes de que pudiera protestar, abrió la puerta y reveló a Ryan en el pasillo, la mano levantada para golpear de nuevo. La expresión de mi exmarido cambió de determinación a sorpresa y luego a miedo en rápida sucesión al registrar la presencia de Daniel en mi apartamento. Vega, balbuceó, retrocediendo instintivamente. No, comencé. ¿Qué estabas? ¿Qué?, preguntó Daniel, su voz engañosamente suave. Solo pasaba a acosar a ella después de robarle 40,000 pesos. Eso es lo que estabas haciendo. Su tono goteaba incredulidad. El rostro de Ryan palideció de manera poco saludable. Puedo explicar, dijo, sus ojos saltando entre la imponente figura de Daniel y yo, parcialmente visible detrás de él. Ella, por favor, dame 5 minutos. Es importante. A pesar de todo, el robo, las mentiras, la crueldad casual de nuestro divorcio, alguna parte de mí aún respondía a la desesperación en su voz. 5 minutos, acepté, esquivando a Daniel a pesar de su sutil gesto de protesta. Eso es todo. La expresión de Daniel se oscureció, pero se hizo a un lado, permitiendo que Ryan entrara mientras mantenía una posición entre nosotros. 5 minutos, repitió, la advertencia inconfundible en su tono. Ryan entró con cautela, su postura normalmente confiada disminuida por la presencia de Daniel. Llevaba un maletín, aferrándolo como un escudo frente a él. ¿Qué quieres, Ryan?, pregunté, cruzando los brazos protectivamente. Tragó saliva visiblemente, mirando a Daniel antes de fijar su atención en mí. Traje esto, dijo, colocando el maletín sobre mi pequeña mesa de café y abriéndolo para revelar fajos de dinero cuidadosamente apilados. $40,000, todo lo que tomé de la venta de la casa. El shock me dejó momentáneamente sin palabras. Ryan, que había luchado hasta el último momento para quedarse con ese dinero, que había usado sus conexiones para asegurarse de que yo no pudiera acceder a él, ahora lo devolvía sin procedimientos legales. ¿Por qué ahora?, pregunté,
La sospecha marcando mi tono, los ojos de Baen se movieron nerviosamente hacia Daniel, quien permanecía observando el intercambio con quietud depredadora. Me di cuenta de que cometí un error, dijo Baen, las palabras claramente ensayadas. No estuvo bien lo que hice. Tú también te ganaste ese dinero, respondí con frialdad, sorprendiendo a ambos hombres con mi vehemencia. Nunca has hecho algo que no te beneficiara directamente. ¿Cuál es la verdadera razón? Un rubor de ira superó brevemente el miedo de Baen. Importa, el dinero es tuyo, tómalo y terminemos de una vez. Daniel se movió, luego, un sutil cambio de peso que de inmediato volvió a captar la atención de Baen y le drenó el color del rostro. Respóndele a su pregunta, dijo con voz tranquila. ¿Por qué ahora? La fachada de Baen se quebró, dejando escapar la desesperación. Está bien, necesito que esto se cierre, oficialmente. Mi empresa está siendo adquirida y los abogados corporativos están haciendo la debida diligencia. Encontraron la irregularidad con los fondos de la venta de la casa. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que recordé de nuestro matrimonio. Si hay alguna acción legal pendiente, la adquisición podría fracasar. Necesito que firmes un documento que indique que la deuda está pagada en su totalidad y que no tienes más reclamaciones. La comprensión me llegó con claridad cristalina. Baen no devolvía el dinero por culpa o un repentino ataque de conciencia. Se estaba protegiendo a sí mismo. Su avance profesional, su futuro financiero, como siempre lo había hecho. No has cambiado nada, dije, una extraña calma asentándose sobre mí mientras los últimos vestigios de apego a este hombre finalmente se disolvían. ¿Sigues cuidando de tu propio interés? ¿Vas a firmar o no?, demandó Baen, la impaciencia superando su cautela. El dinero está justo ahí, más de lo que obtendrías tras los honorarios legales si intentaras demandarme. Sentí que Daniel se tensaba a mi lado, su control visiblemente perturbado por el tono de Baen. Antes de que pudiera intervenir, levanté una mano y di un paso adelante para enfrentar directamente a mi exmarido. Firmaré tu documento, dije con frialdad, no porque lo merezcas, sino porque quiero que salgas de mi vida por completo. ¿Dónde está el papeleo? Un alivio cruzó el rostro de Baen mientras sacaba un documento del bolsillo de su chaqueta, desplegándolo sobre la mesa de café junto al dinero. Solo firma al final. Ya está notariado. Leí por encima el documento. Un formulario legal estándar, eximiendo a Baen de cualquier obligación financiera adicional relacionada con nuestro matrimonio y divorcio. Cuando extendí la mano por un bolígrafo, la de Daniel cerró suavemente sobre mi muñeca. Déjame leerlo primero, dijo, su tono dejando claro que no era una solicitud. Baen empezó a protestar, pero cayó ante la mirada de Daniel. Asentí, permitiendo que él tomara el documento, observando mientras lo leía con la atención meticulosa de alguien acostumbrado al lenguaje contractual y sus posibles trampas. Es directo, confirmó finalmente, devolviéndolo a la mesa, pero sugiero una enmienda. Tomó el bolígrafo y añadió una línea al final antes de firmar como testigo. Listo. Ahora indica que esta liberación es contingente a que los fondos se acrediten en el banco, no solo por haber sido entregados hoy. La mandíbula de Baen se tensó, pero asintió rígidamente. Está bien, lo que sea. Firmé el documento, una extraña ligereza llenándome mientras me daba cuenta de que este era realmente el último lazo que me unía a Baen. No más enredos legales, no más conexiones financieras, ninguna razón para que volviera a contactarme. Hemos terminado aquí, dije, dando un paso atrás de la mesa. Puedes irte ahora. Baen vaciló, mirando entre Daniel y yo como si quisiera decir algo más. Lo que fuera, pensó mejor, recogiendo el documento firmado y retrocediendo hacia la puerta. Felicidades por la adquisición de tu empresa, agregué mientras alcanzaba el picaporte. Espero que te traiga lo que buscas. Un destello cruzó su rostro, arrepentimiento, reconocimiento, antes de que la máscara de indiferencia regresara. Sin otra palabra, se fue, y la puerta se cerró con un clic definitivo detrás de él. Me volví hacia el maletín todavía abierto sobre mi mesa de café. La realidad de lo que acababa de ocurrir finalmente se asentaba. 40,000 pesos, mi matrícula para el programa de enfermería avanzada, el pago inicial de una casa real, seguridad financiera que no había osado esperar, todo devuelto porque Baen temía más las consecuencias que Daniel podría traer que el propio dinero. Tú hiciste esto, dije, girándome hacia Daniel. De alguna manera lo hiciste devolver el dinero. La expresión de Daniel no reveló nada. Simplemente tuve una conversación con él sobre consecuencias y prioridades, dijo con calma. La decisión de devolver lo que había robado fue enteramente suya. Me acerqué, buscando su rostro. ¿Qué hiciste? Lo amenazaste.
Importaría si lo hice, replicó, manteniendo mis ojos. El dinero era legítimamente tuyo, lo robó, ahora ha sido devuelto. Se ha hecho justicia, la simplicidad de su perspectiva, lo correcto y lo incorrecto, la justicia y la retribución, me golpeó con claridad. En el mundo de Daniel, el robo de Baen no era un asunto civil para arrastrar en tribunales a un enorme costo de tiempo. Era un agravio que debía resolverse de manera rápida y definitiva. Gracias, dije finalmente, decidiendo que el método importaba menos que el resultado en este caso. Me has devuelto mi futuro. La expresión de Daniel se suavizó mientras me acercaba, atrayéndome a sus brazos. No, ella murmuró contra mi cabello, tú me has dado el mío. Las semanas que siguieron transformaron mi vida de maneras que no podría haber imaginado aquella noche fatídica en el club. Con el dinero devuelto, me reinscribí en mi programa de enfermería avanzada, reduciendo mis turnos en el hospital para concentrarme en mis estudios. Daniel apoyó mi decisión por completo, sin presionarme para reducir más mis horas ni depender de sus considerables recursos. Nuestra relación se profundizó con un impulso natural que desafiaba su rápido comienzo. Daniel me introdujo gradualmente a su mundo, primero a su círculo íntimo, los hombres y mujeres que formaban el núcleo de su organización, luego a los propietarios de negocios legítimos que dependían de su protección y patrocinio. Conocí a su hermana menor, la única familia con la que mantenía contacto cercano, y me sentí aliviada cuando me recibió con genuina calidez. A su vez, le presenté a los pocos amigos que me habían apoyado durante mi divorcio: Maggie del hospital, mi hermana Clara, mi antigua instructora de enfermería que se había convertido en mentora y confidente. Su inicial desconfianza hacia la reputación de Daniel pronto dio paso a la aceptación al ser testigos del cuidado con que me trataba, el respeto que mostraba por mi independencia y las sutiles maneras en que aseguraba mi felicidad sin sofocar mi crecimiento. 6 meses después de nuestro primer encuentro, Daniel me pidió que me mudara con él. Dudé. No por inseguridad sobre nuestra relación, sino por temor a perderme en su mundo, su riqueza, su poder. Necesito mantener mi propia identidad, expliqué mientras lo discutíamos en su terraza, el mismo lugar donde cruzamos por primera vez la línea entre la atracción y la intimidad. No quiero despertarme un día y darme cuenta de que solo soy un apéndice de tu vida. En lugar de ofenderse, Daniel escuchó con la intensidad que le era habitual, antes de hacer una propuesta inesperada. ¿Y si encontráramos un lugar nuevo juntos?, sugirió. No mi casa actual, ni tu apartamento, algo que elijamos juntos, que diseñemos juntos, un nuevo comienzo para los dos. La solución era tan perfecta en su simplicidad que acepté de inmediato. Encontramos una propiedad más pequeña que su hogar actual, pero infinitamente más grande que mi apartamento, con la vista al agua que él adoraba y la cercanía al hospital que yo necesitaba. Mientras trabajábamos con arquitectos y diseñadores, fusionando nuestros gustos y preferencias en una visión compartida, me maravillaba de cómo nuestras vidas se habían entrelazado sin esfuerzo, a pesar de nuestros antecedentes tan distintos. Un año después del día en que le pedí a un extraño peligroso que bailara conmigo para que otro hombre se pusiera celoso, Daniel me llevó de regreso al club donde nos conocimos. El lugar había cerrado para la noche. Comprado, sospeché, aunque Daniel nunca lo confirmó, y estaba transformado con luces suaves y flores que combinaban con él vestido esmeralda que aún conservaba como recuerdo de nuestro comienzo. En el centro de la pista, Daniel se arrodilló, ofreciendo no solo un anillo, sino una promesa, de protección sin posesión, de compañerismo sin dominio, de un futuro en el que ninguno de los dos tendría que enfrentar los desafíos de la vida solo. Me pediste que bailara para poner celoso a otro hombre, dijo, su voz cargada de emoción, rara vez visible en público. Bailé contigo y encontré la pieza que me faltaba. Cásate conmigo. Ella, mi compañera en todo. El anillo que ofrecía brillaba con la luz tenue, una esmeralda rodeada de diamantes, reflejando los pendientes que me había regalado aquella primera noche, simbolizando el inicio de un viaje que nunca había anticipado, pero sin el cual ahora no podía imaginar mi vida. Sí, dije simplemente, extendiendo mi mano temblorosa, sí a todo. Cuando deslizó el anillo en mi dedo y se levantó para besarme, sellando nuestra promesa, comprendí que, a veces, las decisiones más peligrosas, bailar con un extraño, enamorarse de un hombre cuyo mundo era tan distinto al mío, entregarse a una conexión que desafiaba los tiempos convencionales, conducen a las mayores recompensas. El futuro no estaría libre de desafíos. El negocio de Daniel,
aunque cada vez más legítimo a medida que transformaba ciertas operaciones hacia empresas convencionales, siempre llevaría riesgos. Mi carrera demandaría tiempo y energía que de otro modo podría ir a nuestra relación, navegaríamos estas complejidades juntos. Ninguno de los dos era perfecto, pero ambos comprometidos a proteger lo que habíamos encontrado el uno en el otro, esa noche, mientras bailábamos solos en el lugar donde comenzó nuestra historia. Apoyé mi cabeza contra el pecho del hombre que me había visto, verdaderamente visto, cuando yo era invisible incluso para mí misma. ¿Podrías bailar conmigo?, susurré, repitiendo mis primeras palabras hacia él. Mi ex está observando desde la barra. Daniel rió, el sonido vibrando a través de su pecho contra mi mejilla. Sería un tonto si apareciera cerca de ti de nuevo, respondió, abrazándome con posesión, pero bailaré contigo para siempre, sin importar quién esté mirando. Mientras la música nos envolvía, moviéndonos en perfecta sincronía, cerré los ojos y me entregué a la certeza de que algunos peligros valen la pena, especialmente cuando se disfrazan de un baile con un extraño que se convertiría en el amor de mi vida.